Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a unirnos en oración, amén. La Biblia dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, esa oración sería oída y si es oída también tendría respuesta. Así que en donde están, hermanas, hermanos, podamos estar unidos en oración, clamando juntos a Dios en esta tarde, pidiendo por esa gracia que necesitamos para poder terminar el año fortalecidos, para poder visualizar un año mejor, a pesar de cómo podamos sentirnos. Nosotros no andamos por vista, sino que andamos por medio de la fe, amén. Y la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y la fe es el resultado del oír y el oír la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos promesas que son fieles y que son verdaderas. Por eso quiero invitarles para que podamos unirnos y en ese clamor juntos podamos estar pidiendo esta gracia. Amén. Padre, nos unimos como iglesia en este clamor, pidiendo esta gracia de poder terminar el año, Señor, fortalecidos, libres de toda mala noticia, Señor. Oramos para poder visualizar un año mejor, Señor, y a la vez, Dios mío, que no andemos, Señor, por la vista, sino que podamos andar por medio de la fe, por lo cual te pedimos que nos sea dada tu gracia de poder, Señor, recibir esa palabra rema, esa palabra viva que infunde aliento, ánimo, fuerza, Señor, al caído, Señor, para que nos sea dado, Señor, en este tiempo ser fortalecidos en el hombre interior, a fin de que podamos alcanzar, Señor, la meta del supremo llamamiento, Señor, sabiendo que estos tiempos son difíciles, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Por ello es que te pedimos, Señor, en esta hora, para que tú seas glorificando tu nombre. Oramos por los que están enfermos, Señor. Tu palabra dice por medio, Señor, del apóstol Pablo, ¿quién es enfermo y yo no? Señor, en esta hora tomamos la carga de los que están enfermos, tanto físicamente como Agustín, Señor, y también, Señor, la hija de Maru, Señor, que está angustiada, Señor, oramos por ellos para que tú le levantes, le fortalezcas en el poder de tu Espíritu Santo, le vivifiques con fuerza, Señor, para poder, Señor, vencer toda dificultad, pero por sobre todo, oramos para que les amanezca Cristo en sus corazones, les sea revelado el Evangelio y Señor, les sea quitada la venda de la incredulidad para que puedan creer y por medio de la fe, Señor, alcanzar salvación y vida eterna, Señor, sabiendo, Señor, que si alcanzaran todo en este mundo, pero lo perdieran, Señor, a eso,
lo perderían todo. Por eso, Señor, te rogamos por la salvación de sus almas, para que tú les, Señor, concedas, Señor, proceder al arrepentimiento y así volverse con su corazón a ti, Señor. Oramos por las congregaciones, para que tú, Señor, las formes, las fortalezcas a través de los dones que estableciste en la iglesia, Señor, dado que tú eres quien, Señor, hace el trabajo, Señor, te pedimos que te glorifiques, Señor, y nosotros como instrumento en tus manos, Señor, Señor, estamos para que nos uses en el poder de tu Espíritu Santo y así, Señor, sea fácil la carga y ligera de llevar, Señor. En el nombre de Jesús es que te pedimos todo esto confiados, creyendo que tú lo haces. Te damos gracias por Jesucristo. Amén. Compartir con ustedes de la palabra de Dios, siguiendo la enseñanza correlativa que venimos trayendo todos los miércoles. Así entonces, si tenemos nuestras Biblias, vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Hebreos capítulo 9. Y quisiera empezar a leer desde el verso 6. Nos dice así: así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta al tiempo de la reforma. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban así la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o pacto es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también la sangre del tabernáculo y los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre,
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Les invito para orar. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte el que nos diera, Señor, poder estar compartiendo la lectura de este texto bíblico, Señor, y en el momento en que vamos a compartir la exposición, pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que nos sea dado revelación, sabiduría y entendimiento del misterio revelado por medio del Evangelio, el cual se predica en este tiempo, Señor, para que nada hablemos fuera de lo que es el Evangelio, lo cual es esperanza de vida eterna para los perdidos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, como les decía miércoles pasado, así como es importante leer el capítulo 3, 4 y 5 de Romano para poder entender el Evangelio con exactitud, también es importante leer capítulo 8, 9 y 10 de la carta a los Hebreos, pues estos capítulos nos esclarecen el misterio que Dios se complació en dar a conocer por medio del Evangelio. Así que si somos asiduos lectores de este capítulo, vamos a poder llegar a hablar con exactitud la palabra verdadera del Evangelio, por la cual los hombres pueden alcanzar la salvación y también recibir el sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención completa, porque esa es la promesa dada, que habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio y creído, seríamos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa, como sello de la posesión adquirida por Dios. Y si nuestra vida está en Dios, no hay manera en que esa vida pueda ser tomada por ningún otro poder o fuerza, ya sea de este mundo, fuera del mismo, del presente o del siglo venidero. Como dice el apóstol Pablo, ni nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y tanto nos ha amado Dios que nos ha dado la vida de su Hijo, para que por medio de él pudiéramos ser uno con el Padre, mediante el Hijo y por medio del Espíritu Santo. Ahora, cuando llegamos a este capítulo 9, podemos encontrar muchas palabras muy hermosas. Una de ellas que yo resalté es la del capítulo 9, verso 12. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando, hermano amado, nosotros miramos al respecto de nuestra redención, nosotros podemos mirar con confianza que esa redención es eterna. O sea que fuimos sacados del mercado de esclavos para nunca más volver ahí. ¿Amén? No hay manera en que alguien que fue rescatado del mercado de esclavos pueda volver a esa esclavitud. Por eso cuando el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas, les habla al respecto de permanecer en la verdadera libertad de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque si se circuncidaban, primeramente la circuncisión no tenía ningún valor, sino que los que sí vale en este tiempo es la nueva creación. Esa nueva creación es el hombre que fue redimido y que se une con Dios por medio de una nueva naturaleza, una naturaleza no corrompida por el pecado, sino que es una naturaleza santa. Amén. Es creado en Cristo Jesús. Entonces aquí encontramos una palabra muy hermosa. Amén. Después quisiera que pudiéramos leer el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano querido, la conciencia es considerada como el tribunal en el que los hombres o están bajo la acusación del pecado o están siendo redimidos. Por eso una conciencia lavada es una conciencia sin acusación del pecado. Aunque sabe que él es un pecador porque nació en esa condición, entiende que sus pecados fueron cubiertos con la sangre de Jesucristo. El Evangelio tiene que penetrar en nuestras vidas hasta el punto tal en el que se siente en ese tribunal, amén, el abogado defensor que es Cristo, a defender nuestra causa. Entonces, aunque el diablo venga con acusación, aunque venga con condenación, nosotros tenemos que mirar en ese tribunal a Cristo abogando con nosotros, el cual se entregó a sí mismo y no sin sangre, sino con su preciosa sangre. Amén, lo cual, si las cosas terrenales, que eran figura de las cosas celestiales, fueron purificadas y aún la carne se purificaba con esa sangre, cuánto más, dice la Escritura, serán lavadas nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos a Dios. O sea, el servirle a Dios no es por mi condición o por mi capacidad o por mi espiritualidad. El servirle a Dios es porque Cristo Jesús me hizo un ministro competente. Cristo Jesús nos hizo ministro de un nuevo pacto, el nuevo pacto en su sangre, el cual se predica en el mundo todo para que sea para testimonio de los hombres, a fin de que los hombres procedan al arrepentimiento y reciban el don de una vida nueva. Así que le seguimos leyendo en el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué maravilloso, hermano, que Dios nos quiso ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Pero no había manera, o sea, el que hereda una bendición, el que hereda una propiedad, no hereda por su trabajo, no hereda por su mérito, no hereda porque no lo recibe como resultado o recompensa de su labor. Lo recibe porque murió el testador. Por eso dice, para que el testamento sea válido, el testador tiene que morir. Y por eso es que Cristo Jesús murió, para que nosotros, los llamados, recibamos la promesa de la herencia eterna. El versículo 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión de los pecados. Amén. Entonces, esto es lo que veníamos explicando, hermanos queridos. Amén. Que Dios nos ha dado la sangre de su Hijo, ¿para qué? Para lavar nuestros pecados, porque era necesario que hubiera una muerte para que recibiéramos la herencia, pero también, dado que todo el primer pacto se hizo con sangre, también el nuevo pacto se hizo con la sangre, pero con la sangre de Jesucristo.
Ahora, ¿qué dice respecto al primer pacto? Dice en el verso 23, fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. O sea, cuando Dios dio el tabernáculo, lo dio para que el pueblo de Israel tuviera esperanza y para que por medio del conocimiento del tabernáculo la humanidad también tuviera esperanza. Por eso hablamos de que es necesario entender. Amén. Muchas veces cuando nosotros miramos la cruz, creemos que por el hecho de que esa sangre se derramó en esa cruz, es el lugar donde fueron lavados nuestros pecados. Pero la verdad bíblica es que nuestros pecados fueron lavados en el tabernáculo celestial, que era donde estaban grabados con cincel nuestros pecados. Amén. Por eso es necesario entender esto, para que podamos tener confianza en el Señor Jesucristo y para que podamos entender más profundamente el plan de Dios y cómo Dios lo dio al pueblo de Israel como sombra de lo que habría de venir. Por eso, en el capítulo 9, en la primera parte, o sea, los primeros versículos, nos habla del lugar santo y del lugar santísimo, y cómo en el lugar santo ministraban todos los días, pero en el lugar santísimo entraban una sola vez al año el sumo sacerdote, y no entraba sino con sangre, y esta era ofrecida por él y por los pecados negligentes o por ignorancia de la nación de Israel, quedando de esta manera demostrado que todavía no se había abierto el camino nuevo, el camino vivo a la presencia de Dios. ¿Cuándo es que se abre el camino nuevo, el camino vivo? Cuando Jesucristo presenta la sangre del nuevo pacto. Amén. Cuando Él presenta la sangre del nuevo pacto, ahí se abre un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne para que nos podamos acercar con confianza a Dios. Y dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Por eso nosotros tenemos el testimonio de Juan el Bautista, que dice acerca del Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos amados del Señor, nosotros podemos tener valor y podemos tener confianza y salir delante de Dios por medio de la fe, sabiendo de que nuestros pecados fueron borrados y que ya hecho una vez y para siempre ese sacrificio, nosotros hemos recibido eterna redención y los llamados somos participantes de la promesa de la herencia eterna. Y de la manera que está establecido para los hombres, verso 27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué maravillosa promesa, ¿no? Podemos ver que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, se presentó a sí mismo como representante de la humanidad toda, lavando los pecados de la humanidad toda con su misma sangre, pero cuando vuelva ya va a volver sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, buena cosa es confiar en Dios. Buena cosa es esperar al Señor. Amén. Sabiendo que su promesa no se retrasa como algunos la tienen por tardía, sino que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Así que, amados hermanos en el Señor, esta lectura del capítulo 9 nos infunda aliento y fuerza y valor para salir delante de Dios por medio de la fe con confianza, sabiendo que todos nuestros pecados fueron lavados y que esa sangre preciosa que se derramó una vez nos ha hecho perfectos. Estaremos compartiendo semana próxima, Dios mediante, el capítulo 10 y espero que puedan leerlo y releerlo a fin de que cuando vayamos a abrir la Escritura puedan estar familiarizados con el texto bíblico y así poder recibir una gracia más abundante. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de traer la lectura del capítulo 9 de Hebreos y por medio de él llegar y tener un entendimiento de las Sagradas Escrituras por las cuales, Señor, podemos recibir valor y fuerza para salir adelante por medio de la fe. Dándote gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy es el último culto del 2022. Estaremos retomando las reuniones el miércoles 3, martes 2 y miércoles 3. Martes 2 estaremos retomando en la filial de Maldonado y miércoles 3 en la filial de San Carlos. Espero que tengan un fin de año bendecido y un año nuevo aún mucho más. Amén. Vamos a pedirle al hermano que nos despida con una alabanza. Así entonces, Omar, te escuchamos. Valiente, 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 yo seré, no retrocederé, porque te amo, Señor. Valiente, 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 yo seré, no retrocederé, porque te amo, Señor. Firme yo estaré en tus promesas, cumplidas las veré en mi vida, Señor. Firme yo estaré en tus promesas, cumplidas las veré en mi vida, Señor. Gracias. Reciban los saludos del apóstol Caretti. He estado en comunicación con él y bueno, le pedí si podía conectar para saludar a la iglesia y estaba con algunas dificultades con el horario y bueno, pero envió los saludos, los abrazos a los hermanos, así que reciban los saludos de nuestro hermano. Podemos aprovechar este minuto final que nos queda para despedirnos. Señor les bendiga a todos, tengan una excelente jornada y un feliz año nuevo. Gracias, pastor. Dios les bendiga a los hermanos, Patricia, Mar, Viviana. En la distancia estamos todos tan lejos, pero bueno, el Señor está en nuestros corazones, así que estamos unidos por la fe. Les saludo en el amor del Señor a cada uno y que puedan en este año tener todas las bendiciones. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación,
la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,